Muy bien, jóvenes, buenos días. Este es nuestro tema de hoy, cálculo de variaciones. Y el objetivo de este video es entender en qué consiste el cálculo de variaciones y básicamente saber qué tipos de problemas se pueden resolver con él. Ya durante la clase pues ya veremos algunos ejemplos específicos. Aquí nada más es entender qué estoy resolviendo y la teoría, pues la teoría principal para hacerlo. El problema va a ser el siguiente. Supongamos que tenemos un plano XY y pues X es la variable independiente y Y la dependiente. Y yo tengo dos puntos en el plano, por ejemplo este punto X1, Y1 y algún otro punto X2, Y2. Entonces ustedes saben que hay muchas funciones, de hecho infinitas, que pueden pasar por esos puntos. Por ejemplo, puedo poner una línea recta o puedo poner alguna función así o alguna función así. Entonces son tres funciones que pasan por esos dos puntos elegidos. Por ejemplo, esta la puedo llamar YA, YB. Ay, no puedo escribir la B. YB, bueno, es una B. Y YC. Entonces tengo tres funciones que pasan por allí. Entonces, ¿qué es lo que resuelve el cálculo de variaciones? Supongamos que yo quiero hacer una integral, pero no de las funciones, sino de una función que involucre a esas funciones, a sus derivadas, a su derivada y a la variable independiente. Esta integral se hace en x, desde los puntos x1 a x2. Entonces, yo quiero hacer una integral que va a ser una función de esas funciones. Y la pregunta que resuelve el cálculo de variaciones es, ¿con cuál función? ¿Con cuál función? A ver. La integral vale menos. Es decir, ¿con cuál de las tres funciones o de alguna otra función que no sea alguna de esas tres, la integral va a valer lo menos posible? Miren, les voy a poner un ejemplo específico para que más o menos vean la idea del problema. Vamos a elegir dos puntos de un plano que van a ser el origen y el punto 1, 1. Hay muchas funciones que pasan por allí. Por ejemplo, podría ser esta función, la línea recta, cuya ecuación, la voy a llamar YA, pues es simplemente X. Pero otra función que también pasa por estos dos puntos es la parábola, YB igual a X cuadrada. Ahora, supongamos que yo tengo, por alguna extraña razón, yo quiero hacer esta integral. Integral de 0 a 1 de, vamos a ponerle y cuadrada x más y prima respecto a x. Entonces, fíjense que aquí lo que estaba llamando en la página anterior f mayúscula correspondería a este término que está dentro de la integral. Es decir, mi f, que es función de funciones, es igual a y cuadrada x más y prima. Entonces para YA y para YB esa integral pues me va a dar diferente. Vamos a ver cuánto daría con cada una de las dos funciones que sí pasan por mis puntos. Y A, por ejemplo, será igual a la integral de 0 a 1, de 0 a 1, de YA al cuadrado. Vamos a poner aquí esos datos. YA es igual a X. YA cuadrado es igual a X cuadrada. Y YA prima, pues es 1. YB es igual a X cuadrada. YB al cuadrado es igual a X cuarta. Y YB prima es igual a 2X. Entonces, IA sería la integral de Y cuadrada X más Y prima. Es decir, y al cuadrado, que es x cuadrada multiplicada por la otra x, te queda x cúbica más y prima a, bueno, y a prima, que es 1, y integrada con respecto a x, ustedes pueden hacer el cálculo y corroborar que esto da 5 cuartos.
Ahora, si yo integro la otra función, si más bien pongo la otra función en la integral, tendría IB. IB sería la integral de 0 a 1 de y cuadrada, que aquí sería x cuarta, multiplicado por la otra x, te queda x quinta, más la derivada, que es 2x. Si lo integramos y lo evaluamos, verán que les queda 7 sextos. Entonces vemos que, de hecho, pues comparando los números, la integral b es menor que la integral a. Pero como les decía, hay más funciones que pasan por esos puntos. Puede ser algún seno, una tangente, un logaritmo natural que tú pues hagas que pase por esos puntos. Y a lo mejor con esas otras funciones me daría menos todavía la integral. Entonces la pregunta es, ¿cuál de todas las funciones que existen hace que dé menos esa integral? Y es lo que vamos a hacer con cálculo de variaciones. Vamos a resolver entonces el caso en general. El caso en general es cuando yo tengo dos puntos, x1, y1, y otro punto x2, y2. Y yo elijo algo que quiera integrar, que va a ser la integral de x1 a x2. Recuerden que la integral se hace en x, de alguna función de todas las funciones y con su derivada y la variable independiente que pasen por esos puntos. Cualquier función que pase por esos puntos yo puedo poner en esa integral. Pero ¿cuál de esas funciones hace que dé menos la integral? Bueno, supongamos que esa función existe y le voy a llamar y barra de x. Entonces, si yo esta y barra la pongo dentro de la integral, va a hacer que esa integral valga lo menos posible. Cualquier otra función que pase por esos puntos va a hacer que la integral me dé más. Por ejemplo, esta otra función. Esta otra función la voy a llamar ya. La ya hace que la integral valga más. Entonces sería lo que podría ser una función falsa. La verdadera es y barra y la falsa es ya. Pero la verdadera y la falsa las puedo escribir, las puedo relacionar una con la otra, utilizando la diferencia entre ellas. Para cada valor de x, existe una diferencia entre ya y y barra. Esa diferencia también es una función de x y le voy a llamar eta de x. Entonces yo puedo escribir lo siguiente. Ya, la función falsa, es igual a la verdadera, y barra, pero si le sumo eta de x. Entonces ustedes pueden ver eso en el dibujo, ¿no? Ya es igual a y barra más eta de x. Esta función eta de x, como les decía, mide la diferencia entre cualquier función falsa y la verdadera. Y tiene una característica muy importante, que eta de x1 es igual a eta de x2 igual a 0. Siempre en los extremos, pues las dos funciones, aunque la y sea falsa, pues tienen que coincidir las dos funciones, es decir, la falsa y la verdadera, porque una de las condiciones del cálculo variacional es que la función pase por los puntos elegidos, la función que yo ponga en mi integral. Entonces tenemos esa característica de la diferencia entre funciones. Ahora, lo que voy a hacer ahora es agregar un parámetro y voy a escribir una nueva función falsa. Y mayúscula la voy a llamar, va a ser igual a la verdadera más un parámetro que voy a llamar epsilon multiplicado por eta. ¿Por qué estoy poniendo este nuevo parámetro epsilon? Porque este epsilon tiene la característica de que si vale 0, la y falsa mayúscula se convierte automáticamente en la verdadera. Ustedes lo pueden ver aquí. También en este lugar voy a derivar la y falsa, porque en la función, la integral, también voy a usar las derivadas. Entonces y mayúscula prima va a ser igual a la verdadera prima, más epsilon es un número, es un parámetro, es un coeficiente, y ese no se deriva, pero la función que es diferencia sí, porque varía, ¿no?, con cada punto.
Entonces aquí tengo la y mayúscula y sus derivadas. Recuerden que este punto es muy importante. Si epsilon es igual a 0, la y falsa se convierte en la y verdadera. Eso no hay que olvidarlo por ahora. Bueno, lo que voy a hacer ahora es integrar con la y mayúscula falsa. Entonces voy a calcular y en general sea igual a la integral de x1 a x2 de f, la función, pero de la y falsa, que también puede ser función de y mayúscula prima, y de x respecto a x. La y mayúscula, recuerden que es cualquier función, pero está relacionada con la función verdadera. Es y más epsilon eta de x. Esta partecita, epsilon por eta de x, hace que y mayúscula sea cualquier cosa, pero está relacionada, cualquier cosa sumada a la y verdadera, pero puede ser cualquier función que se les pueda ocurrir. Simplemente ajusten eta y epsilon de tal manera que la y verdadera se convierta en cualquier y falsa que ustedes puedan imaginar. Ok, entonces esta integral de aquí arriba pues no es la mínima. ¿Qué se necesita para que la y sea mínima? Bueno, primero que nada, voy a considerar que ahora esta y de hecho es función de epsilon. La voy a tomar como si fuera una función de epsilon. Para cada epsilon que le ponga, la y va a valer algo distinto. Por ejemplo, si epsilon es 1, pues tiene un valor. Si epsilon le pongo 2, pues va a tener un valor distinto. Entonces se puede considerar función de epsilon. Pero lo más importante es que si epsilon es 0, entonces la y estaría usando la y verdadera. Por lo tanto, la y sería mínima. Pero entonces aquí se combinan dos cosas. Por un lado, del cálculo normal, del cálculo diferencial, sé que si yo derivo y respecto a epsilon, para que y sea mínimo, la derivada de y con respecto a epsilon debe ser 0. Pero por otro lado, si epsilon en sí mismo es 0, también la y se minimiza. Es decir, la y se hace mínima con estas dos condiciones por separado. Por un lado, la derivada respecto al parámetro tiene que ser igualada a 0. Y por otro lado, si epsilon es 0, también la y es mínima. Combinando estas dos características de mi función, yo puedo obtener lo siguiente. Si yo derivo y con respecto a epsilon y evalúo en epsilon igual a 0, esto tiene que ser 0. Recuerden, tiene que ser 0 porque la derivada de un mínimo, la derivada de una función respecto a un parámetro, para que sea mínima, tiene que ser igualada a 0. Pero por otro lado, también epsilon tiene que ser 0 para que la y sea mínima, porque con epsilon igual a 0 estoy usando la y verdadera. Entonces, estas dos condiciones son las que me van a permitir encontrar la y verdadera. Vamos a ver cómo le vamos a hacer. Entonces, tengo esta y en términos de cualquier función y mayúscula. Ya no le voy a poner los límites son de x1 a x2, pero no se los voy a estar poniendo. En términos de y mayúscula, es cualquier función. Pero si yo derivo respecto a epsilon, para después igualarlo a 0, pero primero voy a hacer la derivada. Esto sería la derivada de la integral, pero yo puedo intercambiar estos dos operadores. Sin embargo, cuando la derivada entra a la integral, entra como derivada parcial. La parcial de f mayúscula respecto a epsilon de x. Pero como f depende de otras variables, primero tengo que derivar respecto a esas variables, o sea, usar regla de la cadena. Entonces esto va a ser igual a la integral de parcial de f respecto a y mayúscula por la parcial de y mayúscula con respecto a eta más la parcial de f con respecto a y' por la parcial de y', la parcial de y' respecto a eta más la
parcial de f respecto a x por la parcial de x respecto a eta. ¿Pero qué son todas esas derivadas? Esto integrado en x. Pues recordemos que es y mayúscula y y mayúscula. Las tenemos justo aquí. Entonces la parcial, ahí lo pueden ver que la parcial de y mayúscula respecto a epsilon, perdón, estoy confundiendo las letras. Quise decir eta. La parcial de y' respecto a epsilon, quise decir epsilon, respecto a epsilon es eta. Y la parcial de y' respecto a epsilon es eta'. Entonces todo el tiempo la estoy diciendo al revés. Pero bueno, esto sí es correcto. La parcial de y respecto a epsilon es eta de x. Y la parcial de y' respecto a epsilon es eta'. Entonces aquí está estos resultados, ¿no? Por otro lado, como x no depende de epsilon, entonces esto es 0. Por lo tanto, la derivada de la integral respecto a epsilon es igual a la integral de parcial de f respecto a y mayúscula por eta de x más la parcial de f respecto a y' por eta' de x. Ahora el siguiente paso es ponerle epsilon igual a 0 para pues, asegurarme que esa función sea mínima y la derivada sea 0. Entonces, ¿pero qué pasa si eta es igual a epsilon? Acuérdense muy bien. Si epsilon es igual a 0, la y mayúscula se convierte en la y verdadera y y' se convierte en la y verdadera prima. Esto lo habíamos dicho al principio. Lo habíamos dicho por aquí, ¿no? Si epsilon es igual a 0, la y mayúscula se convierte en la y verdadera. ¿Y dónde está y mayúscula y y' mayúscula? Pues en las derivadas. Entonces, si epsilon es igual a 0, por un lado la parcial de y respecto a epsilon, con epsilon igual a 0, sería igual ahora a la parcial de f respecto ahora a la y verdadera. Recuerden, epsilon igual a 0 convierte la y mayúscula en y verdadera. Esto multiplicado por eta x más la parcial de f respecto a y verdadera prima por eta' x respecto a x. Y por otro lado, para que sea mínimo, pues esa derivada es igual a 0. Entonces ahí tenemos esta ecuación que de ahí voy a despejar, digamos, la y verdadera. Pero, ¿cómo la vamos a hacer? Bueno, vamos a enfocarnos ahorita en esta segunda integral, la integral de parcial de f respecto a y verdadera prima por eta' de x. Vamos a hacer en la siguiente página. ¿Qué es la integral de f respecto a y verdadero prima por eta' de x? Bueno, esta integral la puedo hacer mediante la regla de la cadena. Fíjense cómo vamos a proceder. Muy bien. Bueno, vamos a usar la regla de la cadena para resolver esta integral. La regla de la cadena, acuérdense que es la de un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿no? Es u de b, la integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u. Entonces lo que voy a hacer aquí es elegir u como la parcial de f respecto a y verdadera prima y db va a ser igual a eta' de x. Ahora, si yo derivo esto respecto a la variable de integración, pues voy a tener la derivada respecto a x de la parcial de f respecto a y verdadera prima. Y esto pues va a ser de u. Mientras que si yo integro esto, v va a ser igual a, pues la integral de una derivada es la función en sí, eta de x.
Entonces, sustituyendo estos valores aquí arriba, tendría lo siguiente. Esta integral, la integral original, va a ser igual a, o sea, esta integral va a ser igual a u por b, que es parcial de f respecto a y' por eta de x, ojo, evaluada de x1 a x2, menos la integral de b de u, o sea, menos la integral de eta de x por la derivada respecto a x de parcial de f respecto a y' de x. Ok, y algo que podemos obtener aquí es que este término es 0. ¿Por qué? Porque yo voy a evaluar en x2 y en x1, pero si ustedes lo recuerdan, voy a regresarme incluso a la página, la función eta, donde lo había puesto, tenía la característica de que evaluada en x1 y x2 es 0. Entonces eso hace que este término sea 0, porque no sé qué es parcial de f respecto a y', pero cuando ponga x2 en eta me va a dar 0, y cuando ponga x1 en eta me va a dar 0. Entonces esta integral de aquí es igual a menos esta integral. Y si me regreso a mi expresión original, que era esta de aquí, lo voy a escribir todo en una nueva página. Tendría que la derivada de y respecto a epsilon evaluado con epsilon igual a 0 sea la integral. La primera integral que no había hecho nada era esta. Parcial de f respecto a y por eta de x. Entonces, parcial de f respecto a y por eta de x. Y el segundo término, este de aquí, pues cuando hice la integración por partes se convirtió en esto de aquí. Entonces sería menos la derivada con respecto a x de la parcial de f respecto a y', aquí es y barra, por eta de x, bueno, puedo factorizar la eta de x menos derivada respecto a x de parcial de f respecto a y' por eta de x. Pero acuérdense que esta derivada era igual a 0 porque estamos hablando de un mínimo. Entonces, y esto se integraba pues de x1 a x2. Para que la integral te dé 0, dado que eta de x es cualquier cosa que se te pueda ocurrir, lo único que queda es que el otro término, es decir, este de aquí, sea 0. Entonces voy a escribir lo siguiente, ya no lo voy a poner y barra, voy a poner simplemente y se supone que es la verdadera. Parcial de f respecto a y menos la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a y' es igual a 0. Y esto se llaman ecuaciones de Euler-Lagrange. Y es lo que me va a permitir encontrar y. La y verdadera, la y que hace mínima o a veces hace máxima la integral. Entonces ya en clase vamos a ver algunos ejemplos de cómo se aplican las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero son ecuaciones pues bastante importantes. Entonces por ahorita ya es todo, jóvenes, y pues es un poco de matemáticas. Les recomiendo que ustedes pues hagan el proceso desde cero y pues traten de deducir las ecuaciones de Euler-Lagrange por ustedes mismos. Entonces nos vemos en clase y por ahora es todo. Hasta luego.